Bueno, gente, hoy traigo otra miniatura que se jugó en el año de 1966 entre Colditz con blancas y Duval con negras. Esta partida se jugó por correspondencia. Para los que no lo sepan, antes de que existiera la era del internet, la gente jugaba ajedrez por correspondencia, utilizaban el sistema postal para enviarse las jugadas y esas partidas podían durar meses o incluso años en algunas circunstancias. Y esta es una de las partidas. En esta vamos a tratar de comprender por qué es importante mantener cerrada la columna H en esta variante de la apertura española. Entonces la partida empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y tenemos una apertura española o Ruy López en el tablero. Sigue A6 cuestionando al alfil blanco, una variante muy clásica. Y aquí se juega la variante del cambio a alfil por C6. Aquí se responde con D por C6, abriendo la diagonal del alfil de casillas blancas, permitiendo un desarrollo bastante armónico. Por otra parte, B por C6 no permite la salida del alfil y dobla peones en la columna C. Entonces, después de enroque corto, las blancas tienen una ligera ventaja por el desarrollo. Entonces, D por C6 y enroque corto. Aquí las blancas juegan alfil G4 clavando al caballo que está en F3 para defender al peón que está en E5. Otra cosa que se juega aquí es F6, que de hecho es la más común, protegiendo directamente al peón de E5. Entonces alfil G4, H3 cuestionando el alfil y se juega H5. Esta jugada es bastante interesante ya que no permite que se capture el alfil de G4 ya que se abriría la columna H dejando a la torre totalmente dispuesta para un ataque directo al enroque. Eh, entonces después de H5 se juega D3. Esta jugada mantiene la igualdad absoluta, es una jugada bastante buena, permite el desarrollo del alfil de casillas negras, le da apertura al caballo que está en B para moverse a D2, etcétera. Al dama F6 trae otra pieza al ataque del enroque blanco, además de que habilita el enroque largo por parte de las negras. Caballo BD2. Aquí las blancas pensaban que podían doblarles peones en la columna F dejando la columna G abierta y como que no les gustaba mucho ese intercambio, entonces juegan caballo BD2 para sobreproteger al caballo que está en F3. Hay que hacer notar justo aquí que la idea de H por G4 intentando ganar piezas sería una mala idea, porque después de H por G4 la columna H queda abierta y la torre sin siquiera haberse movido ya está en juego y en una posición muy favorable para el ataque, sin mencionar que el peón de G4 queda atacando al caballo de F3 amenazando con recuperar la pieza. Y si se intenta salvar al caballo con algo como caballo G5, quedaría en una situación bastante desfavorable después de dama H6, donde las negras tienen una batería de torre y dama sobre el enroque. Entonces, caballo BD2 fue lo que se jugó, no la captura de H por G4. Caballo E7, pensando en maniobras de tipo caballo G6, caballo F4. B4, esta jugada no me agrada del todo. Me parece que la idea es intentar desarrollar el alfil por fianqueto, ya que el caballo que está en D2 le impide la salida. Eh, pero a mí me parece que hubiera sido un poquito mejor torre E1, dándole más casillas a sus piezas para jugar. Ajá, pero B4 fue lo que se jugó, además ese peón queda un poco adelantado y después de caballo G6, que fue lo que se jugó en la partida, el peón queda atacado por el alfil de F8. H por G4, aquí las blancas cometen un error. Esta jugada, como ya habíamos dicho, permite la apertura de la columna H
Aquí tal vez hubiera sido mejor un torre B1 tratando de proteger al peoncillo de B y preparar una salida para la torre, intentar hacer un par de rupturas por el flanco de dama y jugar por ese flanco. Pero H por G4 definitivamente es un error. Y después de H por G4 la columna de la torre queda abierta y esta torre no se ha movido en toda la partida y ya está jugando y con mucha fuerza. G3. Esta jugada es muy buena ya que protege la casilla de H4 impidiendo la entrada de la dama o incluso del caballo. Ajá, ya que si aquí se planeaba jugar algo como, no sé, caballo H2 intentando salvar la pieza, vendría simplemente dama H4 y ya hay un ataque muy fuerte sobre el enroque de las blancas. Entonces G3 es una jugada bastante inteligente intentando proteger esa entrada. Caballo F4. Esta jugada es bastante buena ya que ataca varias casillas que están rodeando al rey dejándolo casi sin movimientos. Caballo H4. No hay muchas más opciones. No me parece que sea una mala jugada. Tampoco me parece que sea una muy buena jugada. Es una jugada que simplemente tenía que hacer. Cierra la columna H y queda protegida por el peón de G. Y todavía hay un poco de juego. Siguen teniendo ventajas las negras, pero las blancas se siguen defendiendo. Hay que notar aquí que si se jugaba G por F4 tomando el caballo, sería un error garrafal, ya que después de la jugada dama H6, tanto la torre como la dama pueden entrar por la columna H y no hay nada que puedan hacer para impedirlo. Entonces caballo H4. Torre por H4, un sacrificio de torre. Y aquí se juega G por H4. Y pues esto, francamente, pues objetivamente es un error. Ya a partir de este punto, la ventaja de las negras es totalmente clara. ¿Por qué? Porque ahora la dama va a poder entrar por H4. Por otra parte, pensar que G por F4 mejoraba las cosas sería un error también, porque después de dama H6, otra vez tanto la torre como la dama van a entrar hasta la cocina del enroque blanco y lo van a despedazar. Entonces, aquí ¿qué se pudo haber jugado? Aquí se pudo haber intentado jugar caballo C4, intentando buscar otros caminos para el caballo de que estaba en B2 y dejando un poco de camino libre al alfil que estaba muy pasivo. Ajá, pero aquí lo que se jugó fue G por H4. Y después de dama por H4, pues la dama tiene entrada directa al enroque de las blancas, sin mencionar que el caballo que está en F4 controla varias casillas alrededor del rey. Entonces caballo F3, cuestionando desde ya a la dama negra. Y dama H3 amenazando jaque mate en G2. Caballo E1 para impedirlo. Y aquí viene alfil por B4. Atacando al caballo de E1 para continuar con la amenaza de mate. Entonces alfil por F4 para deshacerse de la amenaza del mate más inmediata. E por F4 y aquí las blancas se equivocan por última vez y es dama C1. ¿Y por qué digo que se equivocan por última vez? Porque pues esta jugada es la que definitivamente sella su destino. Aquí tal vez un caballo G2 seguido de un F3 y un caballo F4 hubiera aguantado un poco más. Ajá. Las blancas siguen perdidas, pero esto hubiera dado un poquito más de resistencia. Ajá. Pero bueno, dama C1. Después, las negras hacen una jugada que es muy inteligente y en vez de avanzar sus peones sobre el enroque o intentar hacer maniobras con el alfil, juegan enroque largo, lo cual nos permite movilizar la torre hasta la columna H, en donde ya su acción sería imparable. Ajá. Entonces, dama por F4, intentando restar ataque sobre los peones. Pero después de torre H8, las negras dominan totalmente la columna H.
dama F5, intentando dar patadas de ahogado, apelando a que tal vez el negro se equivoque, pero después de rey B8, las blancas abandonan la partida, puesto que las negras tienen dos amenazas de mate, en H2 y en H1, y sin importar qué hagan las blancas, no pueden defender ambas amenazas al mismo tiempo. Es decir, si por ejemplo aquí se intenta defender una amenaza con, qué sé yo, dama F4, protegiendo el mate en H2, sigue quedando el mate en H1 y no hay forma en que puedan proteger ambas amenazas a la vez. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.